Pues muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad para compartir algunas experiencias en relación con el grupo adolescente y esta etapa que nos ha tocado vivir, que es una etapa pues bastante inédita en nuestro quehacer médico. El tema que vamos a tocar tiene que ver con el adolescente y la afectación que el confinamiento de la pandemia ha provocado en este grupo en relación con su salud. Desde hace ya algún tiempo, todas las pláticas que me invitan a impartir en diferentes foros tienen una perspectiva de género, equidad y desarrollo humano. Para ubicarnos en el tema, es importante mencionar que en el país hay aproximadamente 22 millones de adolescentes, que equivalen al 17% de la población total. La mitad son hombres y la mitad son mujeres en términos generales. Los adolescentes sin ocupación, y desde aquí inicia la perspectiva de género, son casi 5 millones. Pero 76% de estos adolescentes sin ocupación son mujeres. De estos 3.5 millones de adolescentes mujeres sin ocupación, 90% no modifica su condición, o sea que van a permanecer sin estudiar y sin trabajar durante toda su adolescencia. Contra 60% de estos adolescentes sin ocupación varones que tienen una situación fluida, o sea, a veces trabajan, a veces estudian y trabajan, y a veces no estudian ni trabajan. Es igualmente importante señalar que hay aproximadamente 4 millones de adolescentes que trabajan. En los últimos años, en las últimas décadas, hay diversos cambios en el comportamiento, en la situación social que está alrededor del grupo adolescente. Y mencionaremos algunos porque son importantes señalarlos. El primero de ellos es que casi el 12% de las familias en México están constituidas por una madre o un padre soltero y los hijos. Esta situación hasta hace algunos años era un porcentaje mucho menor, pero hay un incremento que ha sido sostenido a través del tiempo. Emergen otras situaciones que son importantes. Para nosotros los pediatras, la lactancia materna es la mejor alternativa de alimentación en los niños recién nacidos hasta los 6 meses de edad. Pero también emergen una serie de situaciones que favorecen los derechos de las mujeres. De tal manera que en Europa se presentó una situación con una periodista española que recibió atención prenatal por el ginecólogo, recibió varios cursos de capacitación sobre lactancia materna durante el embarazo y entonces era una convencida de que la lactancia materna era el mejor alimento para su bebé. Sin embargo, al nacer su bebé, su profesión hizo que no fuera la lactancia materna el único alimento que recibiera su bebé, sino que fue alternado con leches industrializadas. Y por supuesto que esto desencadenó pues reprimendas, regaños, discriminación por parte del pediatra, porque como una mujer tan preparada y que había recibido capacitación para la lactancia materna, pues no llevaba a cabo esta situación. Lógicamente, pues son los derechos de las mamás, de las mujeres, para desarrollar su profesión, sus actividades que les permitan establecerse en la sociedad, en contra de una situación biológica que si es efectivamente muy sana para el recién nacido, a veces se contrapone con el mamá. Y escribió un artículo que se llama Madre Bomba, que tiene toda la razón. O sea, ¿qué es lo que quieren? Una mamá con todas sus potencialidades, incluyendo la maternidad,
o simplemente una vaca. Emergen otras situaciones que son importantes señalar y que entre ellos está el adultocente, o sea, un adulto que creo que todos tenemos en casa uno o parecido a estos, que tienen todas las características de un adolescente, se comportan como un adolescente, tan maduros como un adolescente, pero que ya tienen 30 o 40 años y que todavía viven en casa de papás. Entonces, ese es un concepto que tenemos también que comentar. Y emergen también otras situaciones más actualizadas como los padres homoparentales. En nuestro país hay 229,000 familias con parejas homoparentales y de las cuales 172,000 ya tienen hijos. Y esto equivale entre 1.1 y 1.5% de todas las familias en nuestro país. O sea, no es una situación extraña. Emerge también el concepto de género X en algunos estados del mundo. Las actas de nacimiento, aparte del rubro de sexo, hay otro rubro que se llama género, el cual se queda en blanco hasta el momento en que el niño, niña o adolescente decida en qué momento elegir su género. Está la situación de género fluido. Uno pensaría que al definirse el género la mayor parte de las veces en la etapa de la adolescencia o previa a esta etapa también, este sería un género perfectamente establecido. Sin embargo, no es así. Existe una situación que se llama género fluido, donde nos dice que en diferentes etapas del desarrollo, los patrones de comportamiento pueden ser masculinos en una etapa, en otra etapa pueden ser femeninos, en otra etapa pueden ser situaciones compartidas. Y entonces a esta situación en el proceso del desarrollo de niñas, niños y adolescentes se le llama género fluido. Y aparecen también pues las parejas en cuya expectativa de vida, de desarrollo, pues no les interesa tener niños. Son generalmente parejas de buen nivel educativo, de buen ingreso económico, que viven juntos, pero que en su expectativa de vida no aparecen los niños y que representan el 8% de las parejas que existen en nuestro país. Y emergen otro tipo de movimientos como los Child Free Movement, los cuales son adolescentes varones que en etapas muy tempranas eligen la vasectomía, porque para ellos en el futuro no se contempla el tener hijos. Entonces, hay una serie de situaciones de cambios recientes que modifican muchos de los aspectos que tienen que ver con la adolescencia. Y cuando hablamos de adolescentes, no hablamos de un adolescente. Hablamos de más de 30 tribus juveniles que existen en nuestro país. Todas ellas con características diferentes. Esos son los adolescentes que en los medios clásicos de comunicación nos presentan con estas fotografías. Sin embargo, los adolescentes que nosotros atendemos en la comunidad son más parecidos a estos, de un medio económico urbano bajo, o de diferentes tribus juveniles que tienen vestimentas diferentes, conductas diferentes, retos diferentes y formas de vivir también diferentes. Y emergen también grupos específicos de adolescentes como los grupos LGTB, como los grupos religiosos con diferentes características también. Entonces, cuando hablamos nosotros de adolescentes, hablamos de una gran diversidad de grupos de jóvenes entre 10 y 19 años con diferentes características. Esta es una plática con perspectiva de género, por lo tanto vamos a fundamentar algunos conceptos. Uno de ellos es el patriarcado, que es un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres, que ha sido adaptado de distintas formas a lo largo de la historia. El patriarcado tiene desde antes de Jesucristo, o sea, en las culturas occidentales ancestrales existe también esta situación de favorecer el desarrollo de los hombres en detrimento de las mujeres.
y el androcentrismo, que es una forma de pensar, una visión del mundo que considera al hombre como el centro de referencia y medida de todas las cosas y que simultáneamente oculta el papel de la mujer en un segundo plano, invisibilizándola e ignorando sus necesidades y aportaciones a la cultura. Si entendemos estos dos conceptos, pues es fácil entonces entender lo que es la definición de género. Cuando hablamos de sexo nos referimos a las características físicas que diferencian al ser humano entre hombres y mujeres, pues son características físicas. Y cuando hablamos de género nos referimos a atributos, funciones y relaciones que trascienden lo biológico reproductivo, o sea, lo estrictamente físico, y que construidos social y culturalmente son adjudicados a los sexos para justificar diferencias y relaciones de poder o opresión entre los mismos. Y ahí nos lleva de la mano a este concepto que todavía prevalece en nuestra cultura y en nuestros países latinoamericanos y en el mundo, que es la masculinidad hegemónica, y que se refiere a un estereotipo cultural que presenta a los hombres como activos, como fuertes, como capaces de trabajo físico arduo, productivos, competitivos y orientados a lo externo, que combaten en guerras y penetran el cuerpo de la mujer y que determina relaciones desiguales entre los géneros. Entonces, si es ese prototipo de hombre, por lo tanto, la mujer se dedica o es débil, se dedica a trabajo físico no tan arduo, es improductiva, no es competitiva y se orienta a lo interno. Esa es la masculinidad hegemónica y eso es lo que se ha construido a través del tiempo. Y eso nos explica con mucha claridad el por qué el 75% de los adolescentes que no estudian y no trabajan son mujeres. Porque la sociedad construyó una forma de facilitar el desarrollo de los hombres en detrimento de las mujeres. Y bien, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se refiere al grupo de edad entre 10 y 19 años. Y para fines de esta plática, la definimos como una etapa del ciclo vital donde ocurren cambios físicos y hormonales que llamamos pubertad, así como también psicológicos, familiares y sociales que permiten alcanzar la madurez biológica, psicológica y social. Y cuando entendemos que el adolescente alcanza este estado de madurez, cuando es autosuficiente, cuando es autónomo y cuando es competente. Autosuficiente es que no depende de nadie para su manutención. Autónomo es cuando toma sus propias decisiones y competente es cuando aprovecha sus características personales para insertarse en el grupo social donde vive. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia puede dividirse en adolescencia temprana, media, tardía. A mí no me gusta mucho definir la adolescencia por edades, porque ya vimos el concepto de adultocente, de personas de 30, 40 años que tienen comportamientos de adolescentes. Y entonces, más bien, ves las características de esta persona en particular para definir en qué etapa de la adolescencia se encuentra. Y entonces, por ejemplo, en el desarrollo psicosocial, alrededor de la edad de 10 años, vamos a ver que los adolescentes tienen un pensamiento abstracto, adquieren ciertas situaciones de moralidad y tienen un contacto más diverso con la sociedad. Alrededor de los 15 años, tienen una relación más abstracta, hay ambigüedad y contradicciones entre lo que pensaron y aprendieron y entre lo que ellos ven con el mundo externo y por eso es que ensayan diferentes personalidades con el fin de definir muy bien lo que va a ser su futuro. Y alrededor de los 20 años, pues ya resuelven estas contradicciones que emergieron durante su desarrollo y hay mayor abstracción en cuanto a la situación que los envuelve. Hay diferentes factores que ponen en riesgo a los adolescentes, tanto de protección como
factores protectores. Algunos de los factores de riesgo son que hayan presentado traumatismos craneales, que hayan interferido con algunas funciones cerebrales superiores, que haya la historia de maltrato en la etapa de preescolar, de escolar y hasta la adolescencia, que haya uso de drogas, que muchos interfieren con los mecanismos de trabajo cerebral, el uso de alcohol desde etapas tempranas del desarrollo. Todas estas alteraciones o factores modifican la sinapsis y existe una confusión química para alcanzar la madurez neurológica que más o menos se alcanza entre los 20 y los 25 años de edad. Pero también hay diferentes factores protectores como la red de apoyo en donde este adolescente se desarrolla, la pertenencia a un grupo, si este grupo es saludable o no, la supervisión parental, la supervisión de los maestros, la supervisión de los adultos que se encuentran en su entorno cercano y la presencia de valores positivos durante su desarrollo. Los adolescentes cursan por diferentes duelos durante la adolescencia, el duelo por el cuerpo, el duelo por las pérdidas sociales, el duelo por las pérdidas físicas, más en esta etapa de confinamiento, que estuvieron muy cercanas en su etapa de desarrollo. Y lógicamente el contacto con el proceso educativo, que normalmente se desarrollaba en la escuela, pues se vio interferido en este confinamiento. ¿Cuáles son las conductas de riesgo más frecuentes en el adolescente antes de la pandemia? Pues la deserción escolar, las relaciones coitales no protegidas, los intentos o ideas suicidas, el uso o el abuso de drogas, la presencia de violencia ya sea intrafamiliar o social, la práctica de deportes extremos sin supervisión, la presencia de autolesiones y la presencia de lesiones de dietas innecesarias. Y vean cómo la situación de perspectiva de género, de cómo nos enseñaron a hacer a los hombres y cómo enseñaron a hacer a las mujeres en este contexto cultural en el que estamos viviendo, de alguna manera matiza la mortalidad del grupo adolescente. Estas son las principales causas de mortalidad en hombres: agresiones, accidentes principalmente automovilísticos, estas son agresiones por arma de fuego y por arma blanca, suicidio, VIH. Y estas son las principales causas de mortalidad en el grupo adolescente en el país. Agresiones también, accidentes y suicidio. Pero vean ustedes la tasa de mortalidad. Habíamos comentado que la mitad de los adolescentes en el país, de esos 22 millones, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Pero ¿qué pasa con la tasa de mortalidad? Que estas son las causas de mortalidad del adolescente, que son similares en hombres y en mujeres, pero con una ventaja de 3-1 hacia los hombres. Y esto lógicamente se explica por las características de su conducta que tienen los adolescentes. Son agresivos, son irrespetuosos, no respetan normas, la manera de mostrar su virilidad es a través de teniendo muchas relaciones coitales, muchas mujeres. La manera de mostrar su hombría pues es manejando un automóvil a alta velocidad o teniendo contacto con armas de fuego. Entonces, esta es lo que provoca esta diferencia de la mortalidad entre hombres y mujeres. Y emergen también en las mujeres una serie de características que tienen que ver con género: embarazo y aborto, abuso sexual y violación, y la violencia familiar. ¿Qué pasó con la salud reproductiva antes de la pandemia? El 20% de los adolescentes en México ya tenían actividad coital. Casi el 40% de ellos no usaban un método anticonceptivo en la última relación coital. El 50% del grupo adolescente ya había presentado un embarazo antes de cumplir los 20 años. Y del 11 al 25% de las adolescentes no cubrían sus necesidades de anticoncepción.
En América Latina, por ejemplo, aproximadamente 9 millones de las adolescentes requerían de anticoncepción, pero solo el 62% de ellas usaban un método moderno. Cuando nos referimos a método moderno, nos referimos al implante subdérmico y al dispositivo intrauterino. De hecho, en nuestro programa de prevención del embarazo en adolescentes en el país, se aconseja que se utilicen estos métodos anticonceptivos en los adolescentes y que se han desplazado los otros métodos como las pastillas, como las inyecciones, como los parches dérmicos, porque no hay una seguridad de que ellos continúen esta terapia anticonceptiva durante mucho tiempo. Y cerrar esta brecha de no uso de anticoncepción moderna en Latinoamérica disminuiría 631,000 embarazos no intencionales, 781,000 abortos y 204,000 abortos espontáneos. Pero aquí hay otras cosas que ya nos ubican en nuestro país. De 320,000 a 330,000 menores de 20 años ya están unidas, la mayor parte de ellas en uniones informales. La diferencia con la pareja era de aproximadamente 6 años de edad. Sin embargo, el 65-69% de estas mujeres adolescentes con pareja, la diferencia con su pareja era de 11 años. Hay en el país, o había en el país, aproximadamente 400,000 embarazos por año, 1,000 embarazos por día. Y esta es una encuesta que se aplicó a mujeres de 20 a 24 años, a las cuales se les preguntó en el momento que tuvieron sus primeras relaciones coitales. Todas ellas las tuvieron antes de los 20 años, pero vean que el 67% de ellas tuvieron su primer coito con un adolescente también, pero casi el 20% con un hombre mayor de 10 años y el 12% con un hombre mayor de 20 años. Entonces aquí es donde ya empezamos a cuestionarnos qué hace un adolescente de 12 años con un hombre de 32. Entonces esto ya nos lleva de la mano a pensar que muchas de estos embarazos y formaciones de parejas tienen que ver con violencia sexual. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños han sufrido maltrato sexual. 6.5% de las mujeres en el país entre 15 y 19 años han tenido violencia sexual. 1 de cada 10 víctimas de delitos sexuales es una menor de 19 años. 80% son mujeres. Y 1 de cada 10 feminicidios es en menores de 17 años. ¿No? Bien, ¿qué pasa con esta situación? Que la mayor parte de estas agresiones sexuales, de esta violencia sexual, son ocasionados por familiares o por un conocido de la familia o por la pareja íntima. Muy poco porcentaje son por desconocidos. Entonces la imagen fantasiosa de que el hogar y la familia son fuentes de amor y soporte queda derrumbada al constatarse que las mujeres están más expuestas a la violencia en su hogar que en ningún otro lugar. Y eso ya lo comentaba Hayes desde 1994. La realidad nos ha estallado en las manos. ¿Qué pasa con el confinamiento? ¿Qué pasó con todos estos datos del confinamiento? Miren, el confinamiento impidió el contacto con los pares, o sea, parte del desarrollo psicosocial importante en el adolescente lo hacen con sus pares, con sus amigos, con sus amigas en diferentes etapas del desarrollo. Y este contacto con sus pares se fue impedido por el confinamiento. Impide socializar más allá de la familia. Entonces los únicos referentes que tienen son sus familiares. Y recuerden, en caso de violencia sexual, la mayor parte de la violencia se presenta en el seno familiar. Sus deseos eróticos sexuales probablemente se encontraron reprimidos. O sea, en vez de estar con mi pareja, hombre o mujer, como sea, y satisfacer mis deseos eróticos sexuales a través de caricias o de contactos más intensos,
con ellos, pues no lo pude hacer porque estábamos confinados. Limita la experiencia de pareja, impide el estímulo saludable del deporte y las alternativas de desarrollo se ven limitadas. Esto es lo que trajo el confinamiento. Pero también trajo que desequilibra las terapias psicológicas y farmacológicas de pacientes con historia de enfermedad psiquiátrica y enfermedad crónica. Estos pacientes que acudían cada cierto tiempo de rutina con su terapeuta, pues ya no lo pudieron hacer durante el confinamiento y se requerían de medicamento farmacológico con medicamentos controlados, pues también esto se fue impedido en gran parte por el confinamiento. Estimula el inicio de drogas ilegales por primera vez. Los adictos que ya estaban antes de la pandemia aumenta su consumo en un nivel económico alto y aquellos que pertenecían a un grupo de económico bajo usan drogas más baratas y accesibles, las cuales estaban al alcance durante el confinamiento. Por lo tanto, ¿cuáles eran los grupos de mayor riesgo en esta etapa de confinamiento? Sujetos con historia de violencia sexual, o sea, mujeres, niñas y niños. Sujetos vulnerables, o sea, que tenían historia de maltrato infantil, aquellos que pertenecen al grupo LGBTIQ+, personas con discapacidad, enfermos crónicos y enfermos terminales. Y, por supuesto, los adolescentes que ya tenían una historia clínica de enfermedad mental. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el impacto socioecológico del COVID-19 en niños, niñas y adolescentes? Bueno, pues se incrementó la violencia física, se incrementaron las tensiones familiares, los niños, niñas y adolescentes pasaron más horas en Internet, lo que no evitó la violencia sexual, ya sea presencial, sino también a través del Internet. Se esperaban que niños, niñas y adolescentes no retornaran a la escuela como realmente ocurrió, mayor número de embarazos no deseados, incremento de la mortalidad y la mortalidad infantil, aumentó la unión y el matrimonio en menores de 19 años, entre otras alteraciones en Latinoamérica. En 186 países las escuelas estuvieron cerradas, por lo tanto, el 73% de los niños no estuvieron fuera del sistema educativo. Los padres se convirtieron en cuidadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las familias de bajos ingresos fueron los más afectados por el desempleo y el estrés financiero. Se incrementaron del 30 al 40% las llamadas de ayuda en términos de salud sexual y también de otro tipo de emergencias. Aumentó la violencia contra las mujeres durante el confinamiento, contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito doméstico. Mayor violencia contra ellos en Internet, mayor riesgo de explotación sexual. Esto ya lo veíamos venir y lógicamente se confirmó durante el confinamiento. Aumenta el tiempo de convivencia con los perpetradores. Hubo muchos obstáculos para acceder a los servicios esenciales y por lo tanto el número de mortalidad materna también se incrementó. Y todos los procesos judiciales o de atención a la salud pues fueron impedidos durante la pandemia. ¿Qué pasó también con los adolescentes en términos de salud sexual y reproductiva? Pues incrementaron los embarazos no intencionales, los abusos sexuales y la exposición de los adolescentes en el Internet a el sexting, el grooming, entre otras situaciones de violencia sexual. Pero esto de alguna manera también nos ratifica que la mejor manera de prevenir este tipo de situaciones con confinamiento y sin confinamiento es a través de la educación sexual integral, la cual debe ser impartida desde etapas tempranas del desarrollo. ¿Qué pasó también durante el confinamiento? Pues disminución del 10% del uso de anticonceptivos de acción corta y de larga duración reversibles, 10% de disminución de coberturas esenciales y cuidados relacionados con el recién nacido, cambio del 10% de abortos seguros a abortos inseguros, y aquí se presentan algunas cifras que fundamentan estos
estos datos. Bien, ¿qué pasó con qué pasó con la violencia sexual? Bueno, pues en menores de 10 a 14 años se presentaron 32 víctimas de violencia sexual. Cada 10,000 años en esta población de 10 a 14 años tienen una maternidad forzada. Recuerden, el concepto de adulto-docente, recuerden que el principal agresor está en casa. 1 millón de mujeres no tuvieron cubiertas sus necesidades de anticonceptivos. Se incrementaron los embarazos por la pandemia en el país de 129,000 a 145,000. Y el número de embarazos en menores de 19 años se incrementaron de 21,000 a 28,000, dependiendo de la fuente de información. Y entonces, pues, ¿qué pasó con el confinamiento? Se incrementaron los embarazos en menores de 19 años, se incrementó la mortalidad materna en 25%, se incrementaron los casos de violencia familiar en 24%, de este 24%, 93% fue en niños y en adolescentes. Se incrementó la violencia sexual específicamente, 37% en niñas de 10 a 14 años y en 12% en niñas de 15 a 19 años. Y hubo disminución de 30% de atenciones de salud sexual y reproductiva. Se incrementó el uso de alcohol en el grupo adolescente a causa de la pandemia. Se incrementaron 18% el uso de drogas ilícitas. ¿Por qué se incrementaron estas situaciones? Se hizo una encuesta en la cual respondían que 53% estaban tratando de lidiar con el estrés, 39% estaban tratando de aliviar el aburrimiento y 32% estaban tratando de lidiar con síntomas de salud mental, tales como como ansiedad o depresión. También se incrementaron los casos de intentos suicidas. Se incrementaron en 25% los síntomas de depresión y en 20% los síntomas de ansiedad. Bueno, esto lo decíamos o lo preveíamos y ya se está presentando que al regresar del confinamiento, los adolescentes incrementaron su rebeldía con los padres, se incrementaron el número de conductas exploratorias en todos los sentidos, quizás en el sentido también sexual, en el sentido de deportes de alto riesgo, en el sentido de conductas violentas, en el sentido de probar por primera vez o continuar con diferentes usos de drogas. Que rompan con facilidad la contención familiar y las normas escolares y que reten constantemente a la autoridad. Y bueno, ya para dar tiempo a preguntas y comentarios, siempre es importante tomar en cuenta en estos casos 3 conceptos que me parecen que son fundamentales. La autonomía progresiva. Desde hace ya muchos años en Latinoamérica y en México también, se considera que el adolescente es un sujeto de derecho, pero que además los adolescentes no son tontos ni son menores de edad, son sujetos de derecho en desarrollo. Y por lo tanto, se les tiene que facilitar una autonomía progresiva de acuerdo a su nivel de desarrollo. Y esto nos lleva de la mano para decir que existe el concepto de adolescente emancipado. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay adolescentes de 12, 13, 14 años que son perfectamente responsables de su cuerpo y de su vida y que toman perfectamente las decisiones que tienen que ver con ellos. Por supuesto, muchos de ellos apoyados en el contexto familiar, apoyados en el contexto escolar. Y entonces, no al tener un adolescente al cuidado de su salud en nuestras manos, pensar que son
carentes de iniciativa, carentes de información, porque esto no es así. Hay muchos adolescentes que están muy bien informados, a veces mucho más que el médico, sobre diferentes cosas, y es necesario que les facilitemos su autonomía progresiva. Y cuando hay conflicto de interés entre los adultos, ya sean médicos, familiares o de otro tipo, o los cuidadores de ellos, siempre hay que tomar en cuenta que esto ya está en la legislación mexicana, en la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Siempre se debe de tomar en cuenta el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Entonces, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, los cuales tienen la facilidad de responder de manera independiente a diferentes situaciones de su vida. Qué fortuna posee aquel que puede juntarse con otros que tienen ideas diferentes y aún así los respeta como personas y los abraza con si eso le llamamos nosotros tolerancia. Los invitamos, antes de que me hagan preguntas y comentarios, al Congreso Mexicano para la Salud de Adolescentes y Jóvenes, el cual se va a efectuar el 12, 13 y 14 de agosto. Va a ser un congreso virtual con ponentes tanto nacionales como extranjeros. Los primeros inscritos recibirán un libro de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia que se llama Adolescencia y Medicina, Manual de Atención Integral para el Médico General. Y debo también comentar que en este congreso, por cada día, se va a presentar un taller para adolescentes, un taller para padres y maestros y un taller para personal de salud. Todos los talleres del congreso serán gratuitos, pero es importante que se inscriban en la página de nuestra asociación. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico. Está también las redes sociales de nuestra asociación para aquellos que requieran mayor información sobre AMSA o sobre el Congreso. Muchas gracias.